Bien, amigos de Con el Consumidor, ya estamos de vuelta y listos para iniciar a hablar con la doctora Marta Bello, nefróloga, con quien estaremos conversando acerca del tema de esta semana, de este lunes, piedras en los riñones. Doctora Marta, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer colaborar acá con el programa. Nosotros agradecidos de que así sea. Doctora Marta Bello, vamos a entrar en materia de inmediato. Vamos a comenzar conversando por qué se producen esas piedras en los riñones que son tan molestas para los pacientes. Hay muchos factores de riesgo que pueden influir en la producción de cálculo en los riñones, o piedra como se le llama. Y uno de estos factores a veces puede ser un factor genético, que se herede de padres a hijos y a nietos, y que no se tome medidas para lo que es evitar que este factor hereditario pueda manifestarse en estos pacientes. Muchas veces hay un factor también que es por el clima. El clima, doctora. Sí, cuando hay países que son muy calurosos, los pacientes se deshidratan y eso también puede causar un factor de riesgo, la deshidratación, porque ¿qué son los cálculos? Los cálculos es más, fíjate que el riñón es un órgano que lo que hace es excretar tóxicos, excretar todo lo que ingerimos. Él es lo que hace depurarlo y excretarlo. Entonces, toda esa cantidad de minerales que se consume y que pasa por el riñón son precipitados. Si el paciente no se hidrata bien, pues esto puede conllevar a la producción, y por eso te digo, lo del clima también influye. Que más en los países más calurosos. También factores alimenticios, alimentos que pueden incidir también en esta producción de cálculos, y también en algunas patologías pueden influir también en la producción. ¿Esas patologías cuáles serían? A veces en lo que es una acidosis tubular, que es una de las enfermedades también que puede afectar el riñón. Los pacientes que tienen enfermedades como diabetes, que utilizan, o hipertensos, que pueden utilizar una gran cantidad de medicamentos que pueden incidir en la producción de cálculos. Todo lo que afecte los riñones también es un factor que puede predisponer a que se formen cálculos. Sí. Entonces, los cálculos en sí, ¿de qué están hechos? Usted hablaba de que el cuerpo desecha ciertos minerales y demás, pero en sí tengo entendido que hay algunos tipos que se forman de distintas cosas. Sí. De eso me gustaría que habláramos un poquito. Hay algunos cálculos que son formados de carbonatos cálcicos, de ácido úrico, de fosfato, de sodio, de magnesio, que ese conjunto de minerales lo que puede conllevar a lo que es contenido estruvita, que es de fosfatos, magnesio y sodio, es decir, y también también de carbonatos cálcicos que pueden producirse. ¿Y cuál de esos tipos de piedras son las más peligrosas o las que son más difíciles de eliminar? Bueno, los que son de contenido calcio, también de contenido de estruvita, que esos se puede... Porque aquí lo de eliminarse, todo va a depender del tamaño del cálculo. Si no hay una buena hidratación, el paciente no va a poder expulsar los cálculos. Y también lo que es el tiempo que haya tardado esa persona de haber producido el cálculo y el tamaño que conlleva el mismo, exactamente. ¿Y cuál de esos es el más común? Necesariamente esos que son los más incómodos de calcio. De fosfato y de sustancia cálcica y de ácido úrico también, esos son uno también de los más comunes. Esos son de los más comunes. Si hay algún factor de edad que uno diga, bueno, a partir de esta edad es que se empiezan a desarrollar esas piedras en los riñones, aunque haya un factor genético que influya, o es independientemente de la edad del paciente. No, pues se produce más en las personas ya de una edad ya de adulto, porque en los niños casi no se produce cálculos, sino más en las personas ya adultas a partir de los 25 años, y también en la mujer hay un componente que cuando la mujer entra a la edad de la menopausia a partir de los 50 años, se puede producir
se puede producir cálculo, también porque incide en lo que es ya el metabolismo, que no es igual. Ok, entonces, ¿cómo una persona se da cuenta cuáles son esos síntomas que se van presentando para uno percatarse de que puede tener piedras en los riñones? Siempre llega el paciente a la consulta con que tiene dolor y confunden todo el dolor en lo que es en la región lumbar, en la espalda, dicen, bueno, pues tengo cálculo y no siempre es así. Todo depende cómo esté la orina concentrada, que a veces ese paciente dice, tengo molestias para orinar, puede haber la orina también hematúrica, hematúrica quiere decir que puede haber sangre, o que cuando vaya a la misión urinaria el paciente se siente incómodo, como si fuera una sensación de ardor y de tenesmo urinario, que cuando va a excretar la orina sienta que se acorta, es decir, que no termina, se queda como con la sensación de que todavía quiere seguir orinando. Y a veces puede, cuando se revisa, puede ver hasta sangre en la terminación de la misión. Todos esos síntomas entonces se centran en esa parte de cuando se va a expulsar la orina. Ya no hay síntomas extras como dolores de cabeza, mareos y ese tipo de cosas. No, puede haber náuseas, puede haber vómitos, pero mayormente el paciente se da cuenta por el dolor, que va a ser un dolor que va a ir más a lo flanco, que es la parte posterior, y que se va a irradiar a la... puede irse hasta la fosa ilíaca izquierda o derecha, dependiendo de dónde esté el cálculo, que si está en el uréter izquierdo o uréter derecho, y que puede ir a la parte púbica, a la parte de la pelvis, y puede también el dolor tomarle la pierna. En el hombre puede llegar hasta dolerle los testículos, y en la mujer los labios mayores de la vulva. A eso iba, que si esos síntomas se presentan de manera similar, tanto en los hombres como en las mujeres, pero esa es una diferencia importante que también hay que recalcar para cuando uno está analizando si puede tener esos síntomas que pueden desencadenar en estas piedras en los riñones. Entonces, usted nos hablaba que la forma de expulsión de esos cálculos o piedras en los riñones son diferentes según el tamaño. Sí, claro. Podemos tener tamaño de menos de 5 milímetros, esos cálculos pueden ser excretados, pero mayor de 7 ya es un poco difícil. Cuando te habla de que pueden ser excretados, que pueden salir con la misma orina después de un tratamiento o algo así. No, claro, con la misma orina, todo depende de la hidratación del paciente, porque un paciente que no se hidrata, no toma líquidos, es decir, líquidos me refiero a tomar agua, y no mantiene una hidratación correcta, pues ¿qué va a pasar? Que esa orina se va a concentrar y esos cristales se van a precipitar y se pueden formar el cálculo dependiendo de lo que lo forme, y cuando llegue a la vejiga, a veces hay se puede quedar acumulado ahí y formarse el cálculo más grande, es decir, que puede ocluir, y eso trae muchas consecuencias, eso trae muchas complicaciones, porque un cálculo en la pelvis del riñón puede ocasionar hasta obstrucción a nivel del riñón y producir lo que se llama una hidronefrosis. Hidronefrosis quiere decir líquido, es decir, orina retenida, y puede dilatar ese sistema, ocasionando entonces daño a nivel del riñón. Y eso trae como consecuencias también infecciones, y esas infecciones que muchos pacientes a veces tienen sintomatología de fiebre, náuseas, vómitos, se van a confundir también con pielonefritis aguda, que es inflamación dentro del riñón ocasionada por los mismos cálculos. Y muchos pacientes han tenido como complicación insuficiencia renal crónica si no son tratados a tiempo. Y como te estaba comentando anteriormente, que hay pacientes que son enfermos ya sea por una nefropatía diabética, es decir, que son diabéticos, hipertensos, y que además tienen cálculos renales. Esto trae como consecuencia, si son obstructivos, pueden agudizar el problema que presenten estos pacientes. Es decir, que esto es un problema porque te trae como consecuencia daño renal, y muchos pacientes han terminado en una máquina de hemodiálisis, es decir, que son padecimientos a los que hay que poner muchísima atención. Doctora, nosotros salimos a hacer unas preguntas a la calle en cuanto al tema. Veamos qué opinan los encuestados de esta semana.
Sustancias químicas malas como el refresco, la soda. No, no sé. A tomar mucho gaseosa, a no tomar agua, a tomar mucho alcohol, lo dulce provoca eso. Y también cuando usted dura mucho sin tomar, cuando se deshidrata, sí también provoca piedras en los riñones también. Refresco, la misma cerveza. Lo que pasa es que la persona es testaruda, entonces lo que hace es que bebe alcohol y eso produce piedra en los riñones. Los refrescos. La comida cuando está salada, muchísimas piedras, los refrescos. Los aguacates. Casi todo lo que bebemos y comemos. La pregunta fue ¿qué provoca piedra en los riñones? Y ahí, doctora, estuvimos viendo la opinión de los encuestados de esta semana. Algunos mencionaron algunos de los factores que ya usted había dicho, como la deshidratación, y otros nuevos que no habíamos mencionado, pero que usted, mientras escuchaba, dijo sí, eso sí. Coméntanos un poquito. Sí, el azúcar, esos alimentos que contienen mucho azúcar. También a muchas personas les gusta el chocolate, pero el chocolate tiene azúcar y tiene componentes que puede ocasionar también, pero todo depende también cómo es tu rutina de alimentación e hidratación, porque que si tú consumes dulce pero estás bien hidratado siempre, tomas mucha agua, mucho jugo y demás, pues no habría problema. Claro, y también el sodio, que es la sal. Esas comidas muy condimentadas, muy sazonadas, que contienen mucho sodio, también te pueden provocar cálculos en el riñón. Varias personas dijeron también el consumo de refrescos y bebidas alcohólicas. Sí, porque son bebidas que tienen mucho fosfato y mucho carbonato. Es decir, que sí puede predisponer, y más que hay pacientes que lo heredan, entonces eso ayuda más a que se formen. Es decir, que los pacientes que puedan tener un factor genético tienen que evitar ese tipo de consumo de bebidas. Si usted sabe que en su casa, su mamá, su papá, su abuela, algún familiar cercano ha padecido de piedras en los riñones, entonces lo ideal es que usted evite consumir refrescos, esas bebidas que tienen mucha carga de azúcar, los mismos dulces también, y mantenerse siempre hidratado tomando mucha agua. Doctora, antes de esta encuesta estábamos conversando acerca de la manera de eliminar esas piedras. Nos quedamos solo mencionando la forma en la que luego de la medicación entonces se expulsa por la misma orina. ¿Hay operaciones que se realizan para eliminarlas? ¿Qué otros métodos se utilizan? Sí, ya cuando esos cálculos están ocluyendo y pueden conllevar a daño, antes se usaba lo que era abrir quirúrgicamente y extraerlos, pero esto es algo que más injuria en la parte renal. Entonces está la litrotricia, que es por destrucción por láser o por toques percutáneos, que eso se puede y así lo puede eliminar. Y también se le hace ureterocistoscopía, donde se pueden extraer, y eso más lo hace pues el urólogo, que es encargado de... Repítame ese nombre, doctora. Ureterocistoscopía. ¿Y eso cómo se hace? Eso hace con una camarita, como si fuera un catéter, que tuviera una camarita, y se introduce por la uretra para llegar al uréter, y se extraen los cálculos, es decir, que lo van localizando dónde está, pero eso después que ya se hace la ruptura y se extraen. Pero esos son los cálculos más que están obstruyendo, y que son fáciles de extraer, pero hay algunos que son difíciles y pueden en ese caso utilizarse otros métodos, que eso ya el urólogo es encargado de realizar ese tipo de procedimientos. Pero esos casos que ya son más crónicos, ¿son muy frecuentes o la mayoría de la gente no llega a esos niveles? Son frecuentes, claro, sí, y tanto es así que le llegan a uno a la consulta esos pacientes obstruidos, y uno tiene que valorar cómo está su función renal y mandarlo al urólogo, porque eso es un trabajo en equipo. Si no se trata a tiempo, pues un riñón que se va a perder, y un paciente que va a llegar a un tratamiento de sentarse en una máquina de diálisis. Wow. Sí. Nos preguntan por aquí, doctora, que si luego de eliminar una piedra en el riñón se pueden seguir formando más, o es algo que solo pasa una vez. Pueden formarse, claro que sí, pueden formarse, por eso siempre hay que tratar
de que después que son eliminados los cálculos, pues hablar con el paciente y decirle cuáles son las medidas que tiene que tomar para que no se vuelvan a formar. Pero si hay, como te dije anteriormente, factores que contribuyen a la formación, se van a seguir formando, y ya el paciente, después de haber excretado un cálculo, se da cuenta que va a excretar otro. Porque no ha cambiado los hábitos o no ha trabajado a su favor, entonces no estamos en nada. Doctora, vamos a hacer una breve pausa, luego continuamos con más de este tema de piedras en los riñones. Continúen escribiéndonos en redes sociales, estoy viendo ahí sus preguntas y se las compartiría a la doctora luego de esta pausa. Quédense con nosotros.